Bien, hermanos y hermanas, continuamos con el tema de hace un domingo atrás, cuando mirábamos la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu. Y este fue el mismo texto, la misma escritura que usamos hace 2 domingos. Y esta es la segunda parte que quedé en cumplirla, completarla en la mañana de hoy. Así que dijimos en aquella ocasión, hablamos sobre ese desarrollo del Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? De manera obviamente concisa, resumida. Y hoy retomamos diciendo que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo crece. Que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo estudia las Sagradas Escrituras. Que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu adora. Es solidaria, misericordiosa, es buena mayordoma, está unida y comparte la misión de Dios. 7 marcas, 7 señales, que no hay que ir mucho más allá, están ahí en Hechos capítulo 2 y están recogidas específicamente en esos versos que hemos vuelto a leer en esta mañana. Así es que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo, como dice el libro de los Hechos, adora. Otra de las marcas importantes de la iglesia naciente y llena del Espíritu es que adoraban a Dios de forma constante. Eran consistentes en la adoración y de manera sincera. Dice ahí el texto y otros en el libro de los Hechos, que se reunían regularmente para tomar la cena del Señor, que es lo que quiere decir en esos textos, partir el pan. Cuando nosotros como iglesia nos congregamos semanalmente, especialmente el domingo, y cuando no ofrecemos la cena domingo, usualmente lo hacemos jueves, partimos el pan. Y estamos haciendo, ¿verdad?, lo que la Escritura propone desde la iglesia naciente. Se reunían alrededor de la mesa y en las casas también para partir el pan y para orar. Así que desde los comienzos de la iglesia, días después de la resurrección y la ascensión de Jesús, la comunidad de creyentes se reunía para adorar. Esa es la pieza clave para una iglesia que vive en la fuerza del Espíritu. Cuando nos congregamos alrededor de la palabra, alrededor de la mesa del Señor, cuando nos congregamos como comunidad orante, como comunidad que alaba, que bendice el nombre del Señor, oiga, el Espíritu Santo se mueve. Y el Espíritu Santo llama a nuestras vidas. Y recibimos los dones de la gracia de Dios. Y somos nutridos, somos fortalecidas. Y somos enviados de vuelta al mundo para amar ese mundo como Dios lo ha amado. Dice y registra también ese libro de los Hechos, que en un culto precisamente el Espíritu habló. Y el Espíritu dijo en medio de ese culto: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en el culto, y si es culto a Dios, el Espíritu está en medio nuestro, el Espíritu Santo hace llamados. Y el Espíritu Santo de alguna forma te convoca, de alguna manera te llama, de alguna manera te habla y de alguna forma te envía. Y fue también en un culto cuando la iglesia naciente del libro de los Hechos encomendó para la misión a Pablo y a Bernabé, y dice que impusieron las manos sobre ellos para enviarlos a hacer la obra que el Espíritu Santo había determinado. Así es que el adorar en el culto es mucho más que reunirnos para cantar. Es escuchar la voz del Espíritu que nos habla en las distintas necesidades y en las distintas convocatorias que Él tiene para su pueblo. Amén. Así es que ausentarnos del culto,
de adoración es parecido a una persona hambrienta que se aleja del alimento gratuito. Por eso allá el profeta Isaías, obviamente en otro contexto, decía: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es el nutriente, es el alimento espiritual que el Señor tiene para cada uno de nosotros y nosotras. Obviamente la calidad de lo que se cocina puede ser suficiente para alejar o atraer a la persona hambrienta. Nosotros tenemos que procurar como iglesia servir el mejor alimento para aquellos que llegan con hambre y sed de Dios. Por eso es que hay que traer la vida al culto y llevar el culto a la vida, porque no es llegar aquí para entonces conectarnos y decir: estoy ante la presencia del Señor, déjame alabarle, déjame cantarle, déjame ahora orar. No. Es que la vida suya toda y la mía tiene que ser una permanente adoración al Cristo de la gloria. Y cuando usted entra por esos atrios, usted trae lo que usted es en la presencia de Dios a través de toda la semana. Y usted llega cantando porque en su casa usted canta. Y usted llega orando porque en su hogar y donde quiera que usted está en comunión con el Señor. Alaba mi alma al Señor. Adoración es postrarnos. Lo decíamos desde el principio de este culto. Es saber que estamos frente a quien en su bondad y en su grandeza hace grandes cosas cuando le adoramos. Pero tenemos que decir también que adorar es deleitarnos ante Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que en adoración usted también se deleita en la presencia de Dios? Porque adorar es mucho más que tener información sobre Dios. Es mucho más que acumular información acerca de Dios. Adorar es desear estar en la presencia de Dios y deleitarnos en su presencia. Por eso ese cántico de alabanza que está ahí en el Salmo 95, búsquelo porque vamos a usar la Biblia. Ese cántico de alabanza y de adoración que abrió este culto con otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a mirarla rapidito en la versión Reina Valera. Y les invito, hermanos y hermanas, a que usted lo lea conmigo y que sea este Salmo 95 también un cántico de alabanza y adoración nuevamente en esta mañana, donde decimos todos y todas los que lo tengan, leen conmigo: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Mire cómo dice el verso 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu adora. Y adora a Dios en espíritu y en verdad. En cuarto lugar, la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu es solidaria. Es misericordiosa, lo dice ahí, Hechos 2, 41 al 47. Debemos recordar las palabras del profeta Miqueas. Miqueas 6, 8
nos dice de esta manera: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí están las palabras del profeta. Notemos la solidaridad de esta iglesia naciente, de esta iglesia primitiva. Dice ahí el texto bíblico, mantenga ahí ese texto, que tenían todas las cosas en común y la venta de las propiedades para ayudar a las personas más pobres o en más necesidad. Y esto nos enseña que la solidaridad tiene que ver con la misericordia, porque la palabra solidaridad per se, como la conocemos hoy, no la tenemos en la Biblia, pero sí está en la raíz tanto del griego como del hebreo. Y en el latín, precisamente, misericordia, usted la divide en dos: cardio, corazón; miserere, miseria. Dios siempre ha mirado con corazón nuestra miseria. Por eso David en el Salmo 51 lo pudo exponer de esa manera. Esa miseria que David sentía luego de su pecado, él sabía que estaba ante un Dios que lo podía mirar con corazón, con amor. Por ahí está eso en el latín. Y Dios mira tu miseria con corazón. Misericordia. Pero en el griego, explanice, que aquí lo habíamos predicado cuando dijimos de la parábola del buen samaritano, que aquel buen samaritano pasó por allí y cuando vio a aquel tendido en el camino, dice el texto en el griego que se le movieron las entrañas. Claro, en la traducción al castellano dice que fue movido a misericordia, pero en el griego el verbo es que se le movieron las entrañas, lo hondo de su ser, las vísceras, allá, lo profundo, eso se le movió y fue movido entonces a misericordia, que es otra manera de decirlo. Pero en el hebreo la palabra que se usa es rabhan, y rabhan quiere decir útero, que sí está conectado por ahí con las entrañas. Y cuando usted se va a todos esos salmos, hablan del rabhan de Dios, hablan de la misericordia profunda de Dios. Y es que Dios lo ha parido a usted y me ha parido a mí desde sus entrañas, desde lo profundo, desde el útero. Pero es que Dios tiene útero. Oiga, es que la metáfora más adecuada que podían tener los antiguos para describir esa misericordia y esa solidaridad de Dios con nosotros es sencillamente esa metáfora que habla de la solidaridad. ¿Quién es el ser humano? ¿O cuál es ese ser humano que vive en sólido con otro ser? Es la madre. Porque la madre es la que lleva en las entrañas, en el útero, a una criatura. Y es la que es capaz de vivir en sólido con el hijo o la hija de las entrañas. Y los antiguos, sabiendo eso, era la metáfora que tenían para describir la solidaridad. Yo no sé si a usted le pasa, pero aquellas mujeres que hemos cargado nuestros hijos allá en el útero, en las entrañas, cuando nuestros hijos nos llaman o hablamos con ellos,
sin darnos mucha más explicación. Sabemos cuando están tristes. Sabemos cuando tienen algún problema. Y no nos han dicho el problema. Y quizás hay padres aquí, obviamente, que eso es así. Pero estoy aquí acudiendo a la metáfora del Antiguo Testamento. Sabemos mucho más, porque ya esa criatura ha vivido en sólido con nosotros. Ha vivido allá adentro. Esa primera patadita, ese primer movimiento brusco, ¿usted lo sintió dónde? Allá adentro, en la entraña. Y Rabján no es otra cosa que esa misericordia, que ese Dios vivir en sólido con nosotros. Y Dios sabe porque te ha tenido desde las entrañas en su plan perfecto, a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que te acontece? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te sucede cuando te has caído? Cuando has pecado, cuando has llorado tu pecado, Dios lo siente, y porque vive en sólido contigo, te levanta, te ama, te sana, te liberta, te pone en pie nuevamente para que tú puedas caminar en los senderos de su amor y de su voluntad. Bendecido es Dios por siempre. Así que la iglesia naciente del libro de los Hechos nos dice que aquellos que se convirtieron a Cristo, oiga, y tenían porque Hechos lo dice de esa forma, que Bernabé trajo y compartió lo que tenía, que los apóstoles, cuando vieron que los más ricos se convertían, esas personas tocados por el amor y la gracia y la misericordia de Dios, y vieron la necesidad, dijeron, espera, hay que ser solidario, hay que tener misericordia. Y si este no tiene para un plato de arroz y habichuela, hay que vender lo mucho que tengo yo para que se pueda comer. Y si ese no tiene para pagar la luz, o esa persona no tiene para tener un techo seguro, yo tengo propiedades, yo tengo dinero, yo tengo, y hay que vender para que esos que no tienen puedan suplir las necesidades básicas. Es como cuando usted va a un restaurante con un grupo y de pronto llega el ticket, llega la cuenta. Bueno, y ustedes se miran y nos miramos y decimos, nos dividimos la cuenta, ¿verdad? Ok, nos las dividimos. Pero la solidaridad, vivir en sólido, es cuando usted está con algunas personas y usted sabe que ella o él no tiene para pagar la cuenta. Y como usted lo sabe y usted tiene, usted dice, usted no dice, bueno, mira a ver cuánto tú vas a pagar. No, usted dice, yo tengo, yo pago el ticket. Eso es vivir en sólido. Eso es vivir en solidaridad. Y la iglesia naciente dice ahí que era una iglesia solidaria, que muchos de aquellos que tenían podían entonces, me lo permiten, pagar el ticket, no dividir la cuenta. Número 5, la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu es buena mayordoma. Volvamos por un momento a la práctica de vender las propiedades para ayudar a los demás. Quienes vendían sus propiedades lo ponían todo a los pies de los apóstoles. Esta de alguna forma empalma con la anterior. Quienes tenían que administrarlo, los apóstoles tenían que administrarlo de manera responsable. Así que la iglesia usa una palabra en particular para describir la administración de los bienes que Dios ha dado a cada persona, a cada comunidad y a la humanidad en general. Y esa es la palabra mayordomía. Esa palabra nos recuerda que todas las cosas le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
todas las cosas le pertenecen a Dios. Mayordomía o economía es cuando alguien administra los bienes que le pertenece a otro. Así que usted es mayordomo, yo soy mayordoma, de bienes que no me pertenecen a mí, que le pertenecen ¿a quién? A Dios. Mire, la vida suya, la propia vida suya es un bien, es un don. Y por ahí la gente vive, camina y piensa, esta vida es mía, y como la vida es mía, yo hago lo que me da la gana. No, 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 no. La vida es don de Dios. La vida te la ha dado el Señor. Y el día que el Señor determine, ¿el qué? Él reclama tu vida. Así es que estamos hablando, hermanos y hermanas, que todas las cosas le pertenecen a Dios. Búsquese ahí rapidito, le dije que íbamos a usar la Biblia, Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Amén. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, hablando de adoración, hablando de alabanza, hablando de mayordomía: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Son tuyas, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Oiga lo que dice el verso 12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Y cómo termina? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Usted puede decir eso con convicción? ¿Usted puede decir eso con convicción? Usted puede decir en esta mañana: mira, Señor, del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, todo es tuyo. Mi vida es tuya. Mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos. La iglesia es tuya. El país es tuyo, aunque otros digan que no lo es. La tierra, dice el salmista, está llena de tu gloria. La tierra, el cielo, te pertenece a ti. Esa es la oración de David. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando reconocemos que lo que tenemos, Dios lo hace posible, porque a fin de cuentas todo le pertenece a Él. Oiga, la mezquindad desaparece, y con profunda sensibilidad y respeto administramos y ejercemos una mayordomía responsable y generosa. Así que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo, según el libro de los Hechos, es buena mayordoma.
administra con fidelidad y responsabilidad los bienes que le pertenecen al Señor. Número 6. La iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo está unida. Quizá la marca más distintiva de la iglesia del libro de los Hechos fue su unidad. Notemos todas las veces que este pasaje bíblico hace referencia a la unidad de la comunidad cristiana. Nos dice ahí que los creyentes adoraban juntos. ¿Lo dice o no lo dice? Nos dice ahí que los creyentes estudiaban juntos la Escritura. Nos dice ahí que los creyentes tomaban la cena juntos. Comían juntos con sencillez y alegría de corazón. Nos dice que compartían sus bienes materiales. Estaban unánimes, juntos. Nos dice más de una vez esos primeros capítulos del libro de los Hechos. Ahora, yo creo que es importante decir que la verdadera unidad se da en medio de la diversidad. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera unidad se da en medio de nuestras diferencias. Y esto es así porque unidad no es igual a uniformidad. Y a veces hemos confundido los términos. Uniformidad es cuando todo es igual, cuando no hay diferencia. Cuando a usted le dicen, usted tiene que venir hoy en uniforme. Se supone que los que están en uniforme estén ¿qué? Todos vestidos igual. Cuando hay movimientos uniformes, es que todos esos movimientos tienen que ser igual. Todos se visten igual, todos piensan igual, todos se mueven igual. Es como clonar a la gente. Y no creo que eso es lo que habla el Nuevo Testamento en su eclesiología. Unidad. Lo define el diccionario. Dice que aunque sus partes sean distintas, no se dividen. Que aunque las partes del todo sean diferentes, no se fragmentan ni se destruyen. Dice el diccionario, propiedad que tienen las cosas para no poder dividirse. Y el cuerpo de Cristo está llamado a vivir la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, en el libro de los Hechos, los discípulos, los apóstoles, pensaron distinto respecto a la circuncisión, ¿cierto? Pensaron distinto respecto al uso o consumo de algunos alimentos. Pensaron distinto en términos de algunas maneras litúrgicas. Pablo y Bernabé en un momento dado tuvieron diferencias. Pablo y Pedro en otro momento también tuvieron que dirimir profundas diferencias. Oiga, pero esas diferencias no pudieron más que el amor de Cristo derramado sobre sus corazones. Y esas diferencias tenemos que decir que no pudieron ni detener ni destruir el llamado que Dios había hecho a sus vidas para poder poner a correr la misión de Dios a través de toda aquella comarca, de toda aquella zona geográfica. Por eso, luego, la iglesia avanzando en su historia, por allá en la Edad Media, Rupertus Meldenius, nadie se asuste con ese nombre, dijo que es el lema de los discípulos de Cristo: en lo esencial, ¿cómo dice, discípulos que están aquí? En lo esencial, unidad.
En lo no esencial, tolerancia, la edición más revisada, pero la original dice, en lo no esencial, libertad. Y en todo, amor. Pero ya ese lema de la Edad Media fue acuñado desde San Agustín, cuando dijo San Agustín de Hipona, en las cosas necesarias, la unidad. En las dudosas o no esenciales, la libertad. Y en todas las cosas, caridad. Y siempre hemos hecho la gran pregunta, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es aquello en lo que no podemos negociar? Porque si lo negociamos, dejamos de ser el pueblo de Dios en Cristo. Hermanos y hermanas, lo esencial es Cristo. Lo esencial es la obra de Cristo. Lo esencial es la salvación del ser humano en la persona de Jesucristo. Y eso no es negociable. Pero una nota más respecto a eso. Stillingfleet, un puritano del 1662, miren cómo dijo, resultaría muy extraño que la iglesia exigiese más que lo que Cristo exigió y que requiera otras condiciones que las que el Salvador requiere para perseverar en el Evangelio y ser salvos. Así que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu está unida y unida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pudiéramos seguir hablando de eso, pero en otro momento lo haremos. Y en séptimo lugar, porque el tiempo apremia, la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo comparte la misión de Dios. Podemos caer en el error de pensar, cuando hablamos de misión, que la misión es nuestra. No, hermanos y hermanas, la misión es de Dios. Cuando la iglesia ha pensado que la misión es suya y no de Dios, la iglesia ha querido imponer el evangelio a fuerza de espada y sangre. Cuando la iglesia ha pensado que la misión es suya y que no es de Dios, la iglesia se ha acercado a grandes personas o a un número grande de personas con prejuicios, con la visión distorsionada y ha querido imponer un evangelio violento. No, la misión es de Dios. Porque la Biblia nos dice que el primer misionero es Dios mismo, quien reveló a la humanidad su deseo de salvarla, de bendecirla. Cuando usted lee la Biblia en clave misionológica, usted ve de alguna manera que desde el Génesis ya Dios tenía una intención misional de salvar a toda la humanidad. Por eso le sale al encuentro a Abraham. Y cuando le sale al encuentro a Abraham, una de las cosas importantes que Dios le dice a Abraham es que te bendeciré para que tú seas de bendición a mucha gente y que en él serían bendecidas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Así que ya desde ese momento de los primeros capítulos del Génesis, claro, siempre mirando ese capítulo 12 a la luz de los capítulos anteriores, donde hay un deseo de Dios que el ser humano viva en obediencia a Él y que viva bendecido por el plan primigenio de bendición para Él y para ella. Hermanos y hermanas, ya ahí con Abraham nos está diciendo que la misión de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Y en Jesucristo, Dios se convierte en el misionero por excelencia. Y en Jesucristo, la humanidad toda tiene la oportunidad de ser salvada y redimida en ese amor. Así que Dios fue y es
quien envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu es la iglesia que comparte la misión de Dios. Que podamos seguir mirando esta escritura. Y ante un año nuevo, donde precisamente lo que ustedes han recibido hoy como boletín ya tiene el tema del año que viene. ¿Cómo dice ese tema? Compartiendo las buenas nuevas. Si usted tiene una buena noticia de parte de Dios para usted, esa buena noticia tiene que ser ¿qué? Compartida con otros y otras. Y hacia eso nos estaremos dirigiendo en el año 2019. Así es que una iglesia que vive en la fuerza del Espíritu Santo, siguiendo el tema de este mes, recuerde bien y vuelva al libro de los Hechos. Crece, estudia las Sagradas Escrituras, adora, es solidaria y misericordiosa, es buena mayordoma, está unida y comparte la misión de Dios. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú cuentas con nosotros y nosotras. Tú cuentas con tu iglesia. Señor, somos sujetos y también somos destinatarios de tu misión. Esa misión que no es otra cosa que la actividad amorosa, misericordiosa de Dios en el mundo. Nosotros como tu iglesia compartimos tu misión. Señor, y te necesitamos para que tú sigas orientando nuestra visión y nuestra acción. Que podamos mirar al mundo como tú lo ves, amarlo como tú lo amas. Caminar, Señor, como tú caminaste o anduviste, de tal manera que podamos ser una iglesia digna de compartir la misión tuya. Que busquemos en las Sagradas Escrituras, como lo hizo la iglesia naciente, los modelos de esa misión de Dios. Porque existen abundantes modelos de cómo tú te acercaste a tanta gente y a tantos pueblos. Señor, aquí estamos. Aquí estamos como iglesia tuya. Ayúdanos a encarnar estas marcas distintivas que muchas veces, Señor, oh Dios, las obviamos o no le damos la importancia que tienen en la vida nuestra como iglesia. A tu nombre siempre daremos toda gloria y toda honra. Gracias una vez más, porque tú estás en medio nuestro y tú siempre nos ayudas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.